La mitología es una psicología de la antigüedad. La psicología es una mitología de la modernidad. Los antiguos no tenían psicología, propiamente hablando, pero tenían mitos. James Hillman. Esta visión o esta idea acerca de la psicología y la mitología es por demás interesante. En parte porque, a diferencia de cómo hacen algunos otros pensadores o algunas otras personas quizás no tan interesadas o informadas acerca de este tipo de conocimientos, la mitología puede ser algo, sí, entretenido, quizás para animar alguna película de Disney o tenerlo como una suerte de herencia cultural, pero no para tomárselo de una manera en serio. James Hillman destaca que en la antigüedad tenían que tener alguna forma para intentar comprenderse a sí mismos. Toda era siempre ha tenido como principal problema la cuestión humana, la psique, el alma. Así que, si la psicología, formalmente hablando como ciencia empírica, apenas tiene unos ciento y tantos años de edad, entonces, hace 500, hace 600, hace 1000, 2000, 3000, 4000 años, ¿qué tenían? ¿Cómo se entendían a sí mismos? ¿De qué manera lo intentaban? Pues esta respuesta la encontraríamos precisamente en la mitología. Ahora, el mundo occidental ignora algo, no solo acerca de esto, acerca de las mitologías y las religiones antiguas y su rol o su función, sino también algo acerca de la ciencia en sí misma. Sobre esta, todos conocen su noble tarea, la cual es buscar, a través de un método riguroso, controlado, empírico y sistemático, en respuestas en relación a cómo funciona el mundo y por qué las cosas son como son. Pero hay algo detrás de esa loable misión, y es que la ciencia también descansa sobre supuestos, nociones básicas acerca de la realidad en las que han de creer a priori antes de atreverse siquiera a hacer ciencia. Una de estas nociones básicas es, por ejemplo, el asumir desde el vamos que existe tal cosa como una realidad, o que hay algo concreto llamado realidad, y que esto es además aprehensible, cognoscible, abierto a ser estudiado, diseccionado, analizado y comprendido por el ser humano. Pero además de esto, además de asumir que en la realidad hay no solo algo por descubrir y entender, sino también algo que desentrañar acerca de la realidad misma, hay otro supuesto implícito que la acompaña. Y eso es que tal realidad tiene una característica esencial. Es ordenada. Posee una estructura, una suerte de arquitectura a la cual podemos acceder con nuestras modestas herramientas de la razón, la lógica y el método científico, para así poder extraer de ella algo en la forma de eso que llamamos conocimiento. Un conocimiento que viene a tomar la forma de patrones, consistencias, hipótesis, teorías, leyes. Esto resulta obvio, pues después de todo, si como científicos buscamos ejercer algún tipo de influencia y control sobre la realidad, tal vez eso sería imposible si esta fuese tan aleatoria, tan caótica o tan random que el predecirla sería en primer lugar tarea de tontos. Se asume, por tanto, que hay no solo patrones allá afuera a la espera de ser descubiertos, patrones que algunos llamarán leyes de la naturaleza, leyes de la física,
sino que también hay otros en la dimensión del ser humano, en el área de la psique, y que se pueden llamar arquetipos. Puesto de manera sencilla, el concepto de arquetipos elaborado por Carl Jung los identifica y define como esos patrones universales y heredados, los cuales, tomados en conjunto, constituyen la estructura del inconsciente. Los arquetipos son entonces pilares de la creación, el andamiaje de nuestra psique, de la existencia, de la realidad, de esto que llamamos mundo tal cual y como lo filtramos a través de nuestra propia conciencia humana y que se infieren y manifiestan en las dimensiones específicas de nuestra conducta, nuestra vida física, nuestra vida interna. Pero la lógica detrás de este concepto es, o por qué se derivó este concepto, es sencillo de entender. Si hemos podido observar patrones en el mundo natural, o algo que, dependiendo de quién le pregunten, quizás sea un término no tan actualizado, pero instintos en los animales, y así como podemos preguntarle a un físico acerca de leyes de termodinámica, o leyes de la física en general, estas estructuras y este orden que observamos en el mundo físico, que son, valga la redundancia, observables y empíricos, y que hacen posible que la ciencia pueda hacer lo que hace y aprender las regularidades de la naturaleza en primer lugar, también tienen de nuevo un reflejo. Lo mismo ocurre en el mundo de la vida interna. Y ahí también podemos ubicar consistencias, regularidades, hábitos, temas y patrones. El modo innato de actuar por mucho tiempo se ha conocido como instinto. Y para el modo interno de aprehensión psíquica he propuesto el término arquetipo. Ahora, cuando nos tomamos el tiempo de desentrañar la personalidad humana desde esta perspectiva, encontramos así que la dimensión arquetipal o arquetípica y la experiencia humana serían entonces nuestra herencia colectiva y compartida como especie. En ese sentido, en términos de lo que podemos entender como fuerzas que moldean la personalidad humana, los arquetipos, por necesidad, siempre han estado presentes. Por eso es que otra forma de definirlos es como las estructuras primigenias o hasta preexistentes, imágenes primordiales que emergen de aquello que llamamos inconsciente colectivo. Nuestros tiempos, caracterizados como son por una casi total desorientación con respecto a los propósitos de la existencia humana, necesita, por sobre todo, de una vasta cantidad de conocimiento psicológico. La modernidad es quizás el primer momento en la historia de los seres humanos en un todo en el que estamos tan desconectados de nosotros mismos, de nuestro pasado. Ya no tenemos realmente una gran tradición, ya no tenemos realmente un gran mito. Los seres humanos en la actualidad en sí no poseen mitología. Tenemos religión, sí, pero esta ha sido relegada al terreno de lo meramente privado. Ya no ejerce, como antes, algún tipo de fuerza en los devenires sociales o en el tejido social de una sociedad desde los más altos escalones o escaños hasta lo más bajo. Realmente para la modernidad, dada esta desconexión del ser humano moderno con su propia herencia y su propio pasado, las imágenes y estructuras que antaño ejercían esta función ahora se ven en necesidad de ser reintroducidas a nuestra conciencia, para que así, una vez hechas conscientes, puedan de nuevo enriquecer y completar la vida, como solían hacerlo. La obra de Jung en parte intenta entonces explicar a través de este tipo de conceptos, a través de este tipo de estructuras, no solo la complejidad
del ser humano, lo diversos y diferentes que podemos ser uno de los otros, sino también lo que todos compartimos, lo que todos tenemos en común por mera virtud de ser miembros de esta especie. Los arquetipos son entonces nuestras predisposiciones más básicas, más innatas, que no aluden en sí a lo que otros podrían quizás conceptualizar como algo más animal o más primitivo en el sentido evolutivo, sino más bien lo más humano. Esta estructura elemental o estos planos son la semilla misma de la cual germina y crece entonces no solo lo que somos, sino también lo que podemos llegar a ser. Los arquetipos son las formas o lechos de río a lo largo de lo cual siempre ha fluido la corriente de la vida psíquica. Un arquetipo así tiene entonces varias funciones: afectar, moldear, influir en nuestras emociones, pensamientos, preferencias, relaciones, elección de carrera, sensibilidad estética, sentido del tiempo y nuestra misma personalidad en un todo. En otras palabras, el ser humano no viene como una tabula rasa, ni en la dimensión física, ni en la psicológica. Venimos al mundo equipados, preequipados, tanto con órganos y reflejos que predisponen la forma en la que respondemos e interactuamos con el ambiente, y así también venimos equipados con algo que nos predispone a interactuar mentalmente con el ambiente de una manera muy particular. Y eso sería un arquetipo. Nos predisponen a experimentar patrones de experiencia psicológica y a enfrentarnos con la vida siguiendo casi que un guión, por no decir que un mito. En el sentido más profundo entonces, el saber qué conjunto de arquetipos se encuentran activos o inactivos o reprimidos dentro de la psique de una persona constituirá una puerta de entrada para que pueda llegar, o al menos empezar a llegar, a eso que llamamos autenticidad, individuación, wholeness, o el vivir de manera auténtica. Es decir, el ser realmente quienes somos, o el arribar a ese vivir genuino, no fragmentado y disonante, que alimenta esta perpetua sensación de ansiedad, de angustia, de que algo está mal, de que esto no es quienes somos en realidad. Que este no soy yo, o al menos no yo en el sentido más profundo. En otras palabras, nos ayudan a alcanzar una forma de vida en la que quienes somos y el cómo vivimos y el cómo lo hacemos se encuentran en perfecta sincronía, en perfecta unicidad. Y es así como entonces los arquetipos, en virtud de ser imágenes primigenias que guían y moldean la conducta, también entonces son la mayor fuente de vitalidad y de dicha, la mayor fuente de ese profundo sentido del propósito en la vida de un ser humano. Cosa que por supuesto diríamos que la mayoría busca. La psique no es de hoy. Su antigüedad se traza hacia millones, muchos millones de años. La conciencia individual no es solo la flor y el fruto de una temporada, floreciendo desde el rizoma perenne de debajo de la tierra. En la concepción junguiana y en general en el estudio de la conciencia se reconoce que esta misma es el producto de un desarrollo tardío en el largo y tortuoso desarrollo de nuestra especie, que nuestra capacidad para pensar, para ser conscientes de que somos conscientes, o para pensar acerca de nuestro pensamiento, llegó mucho después, y que por muchos siglos y milenios, pues nuestra vida como especie estuvo guiada
no por algo consciente de sí mismo, sino por procesos instintivos e inconscientes. De esta forma, la riqueza de la psique no reside tanto entonces en lo que llegó de último lugar, sino en todo aquello que la precedió. El contenido del inconsciente, como ya se mencionó, es entonces el arquetipo, el cual o los cuales pueden tomar innumerables formas como reflejo del conocimiento y sabiduría que hemos heredado de nuestro pasado como especie. Una clasificación clásica que muchos conocerán es la de los arquetipos del viejo sabio, la madre, el padre, el héroe, el ánima o el animus. Pero para la mente occidental en particular, estos patrones de existencia, estas estructuras, encuentran especial reflejo y adoptan la forma de los dioses, diosas, figuras, historias y criaturas de la mitología griega. Este panteón o esta serie de mitos o este cúmulo de mitos resuenan particularmente en la psique de Occidente, pues constituyen cosas que, por virtud de la herencia grecorromana en nuestra civilización actual, pues no son harto conocidos o reconocibles. Es decir, es como si estuviesen ya particularmente ajustados a nuestro inconsciente de este lado del charco, y cada uno por sí mismo, a veces ante el devenir de alguna fase importante en la vida o en el desarrollo de un individuo, puede manifestarse o constelizarse y aprender de esta manera los motivos, la conducta, las emociones y el mismo pensamiento del hombre o de la mujer en cuestión. Bajo esas condiciones, como tomados por una suerte de fuerza primigenia, como poseídos, intensos impulsos de acercamiento o de evitación pasan entonces a guiar a la persona hacia unas metas, una misión y unos objetivos que, en cierto sentido, algunos dirán que no son propios, pero que al mismo tiempo son su misma herencia, su mismo derecho de nacimiento, pues son los objetivos del arquetipo o los arquetipos dominantes en él o en ella en cuestión. Por eso es que se ha teorizado, o por eso es que se intenta explicar el que este tipo de imágenes, este tipo de estructuras o elementos de la psique se hayan entendido en la antigüedad o se hayan conceptualizado como dioses o diosas, precisamente por lo fuerte que aprenden nuestras propias vidas. Cuando, por tanto, una situación angustiante emerge, el arquetipo correspondiente será constelizado en el inconsciente. Su paso hacia la conciencia se siente como una iluminación, una revelación o una idea salvadora. A modo de lista, clásicamente se identifican entonces a los 12 dioses o miembros del panteón griego, pero también a otros más: Zeus, Poseidón, Hades, Apolo, Ares, Hermes, Hefesto y Dionisio como arquetipos masculinos o de lo masculino, y Artemisa, Atenea, Hestia, Hera, Deméter, Perséfone y Afrodita como arquetipos femeninos o de lo femenino. Cada uno posee una vasta riqueza en material psicológico y simbólico que seguiré explorando en este canal uno por uno. Pero bueno, ya para finalizar, podemos tomar del mismo Jung una última frase o una última breve síntesis acerca de este tema, y es que es esencial insistir en que los arquetipos no son meros nombres o incluso conceptos filosóficos. Son piezas de la vida misma, imágenes que están integralmente conectadas al individuo a través del puente de las emociones. Eso fue todo por esta vez. Espero que les haya parecido informativo, beneficioso o interesante. Habrá más en un futuro, Dios mediante, así que denle like. Por favor, suscríbanse. Coméntenme qué les parece el tema. Coméntenme si tienen algún tipo de
pregunta o algún tipo de sugerencia al respecto, qué arquetipo les interesa más, o si ya saben del tema, qué arquetipo les gusta más o resuena particularmente con ustedes. Y nos vemos para la próxima. Gracias.